Hola, buen día a todas las personas que están viendo este video. Nosotros somos de la licenciatura en enfermería del equipo 1 de Historia de la Enfermería y hoy te vamos a explicar acerca de la etapa de la enfermería en la sociedad primitiva y la etapa religiosa que corresponden a la unidad 2. Así que, comencemos. Pero, ¿qué es enfermería? Etimológicamente, y según Sapuriti y Correia en 1987, enfermería proviene del latín infirmus, que significa enfermo. Por ende, es una profesión que comprende la atención, cuidado autónomo y colaboración de la salud del ser humano. El personal de enfermería se dedica a grandes rasgos a tratar los problemas de la salud potenciales o reales que se presentan en una persona. Etapa de la enfermería en la sociedad primitiva. El cuidado surgió a partir de la división social por el sexo y por la edad. En esta época, las mujeres se les asignaba el cuidado de las personas como una tarea natural de su sexo. Para el cuidado se utilizaban los recursos proporcionados por la naturaleza. Consideraban la enfermedad como una causa sobrenatural, identificándola como un castigo divino. La incorporación de creencias en espíritus influyó de forma decisiva en el cuidado de la salud. Prehistoria. El cuidado es una práctica que ha sido necesaria desde el principio de la humanidad y ha ido evolucionando. El cuidado al grupo recae en la figura de la mujer, que garantizaba la supervivencia de la especie. Mientras que los hombres se dedicaban a la caza, las mujeres recolectaban vegetales, siendo las primeras en detectar las propiedades beneficiosas de ciertas plantas. No se conservan documentos escritos sobre esta época, pero se cree que el origen de los cuidados iba ligado a la conservación de grupos, a asegurar la supervivencia y a perpetuar la especie. El cuidado en la Edad Antigua. En esta época, la relación con la salud continúa con la idea de que las enfermedades están producidas por espíritus malignos, y aquí los líderes religiosos fueron los encargados de la curación de las enfermedades. Surgen los médicos seglares, que no tenían nada que ver con los dioses y los templos, puesto que ellos se dedicaban a la curación de enfermedades visibles de tratamiento como cirugías y traumatologías. De esta manera, las actividades básicas del cuidado de los enfermos durante su recuperación serían desempeñadas por las mujeres, las cuales generalmente eran esclavas y sirvientas a las que se les encargó específicamente los cuidados en la atención de las mujeres en los partos, siendo denominadas comadronas. Cuidados en el Medio Oriente en Mesopotamia. El concepto de enfermedad para los asirios se caracterizaba por la creencia de que los espíritus malignos atacaban sobre las personas causándoles dolores como castigo por los pecados cometidos. De esta manera, el cuidado y curación de las mismas se basaba en el arrepentimiento y en la práctica de la magia con hierbas, encantos y amuletos. Cuidados en la civilización palestina. Los judíos introdujeron varios conceptos importantes para la eliminación de las prácticas mágicas y la existencia de las enfermedades transmisibles por contagio directo. En el Antiguo y Nuevo Testamento, las enfermeras no aparecen como tal, sino que se les identificaba como amas de crías y cuidadoras de niños, pero no se les asociaba al cuidado de los enfermos. Se presume que la enseñanza sobre higiene, prevenciones de enfermedades, etc., se encontraba a cargo de los sacerdotes y de los padres, dejando así a la partera la atención de la mujer durante el embarazo y el parto. Cuidados en la civilización egipcia. Una vez superada la etapa armista, esta se reemplazó por la mitología politeísta, por la cual la diosa Isis era la encargada de auxiliar a los enfermos. Se crearon templos y surgió una clase sacerdotal que se encargaba de recibir y albergar a los enfermos de la comunidad. Se encargaban de las enfermedades a las que se le atribuían un origen divino y religioso, dejando a su vez a los magos y exorcistas el encargo de las enfermedades de origen mágico que se curaban con rituales y ceremonias.
Cuidados en la civilización babilónica. En esta civilización, donde se practicaba la poligamia, el lugar de la mujer se ubicaba en el hogar, dedicada a lo doméstico, y el cuidado de los enfermos hacía parte de sus labores conferidas a los empleados y esclavos, fuesen hombres o mujeres. No había hospitales y los cuidados se daban en casa, aunque es importante destacar la existencia de barberos, los cuales desarrollaban labores de dentistas, cirugías menores, curar heridas, entablillar piernas, entre otras actividades sencillas. Cuidados en la civilización persa. Comienza con la época de Homero, los cuales en sus poemas daba a entender que hacían súplicas que se elevaban a los dioses para que los protegieran de enfermedades. La curación o no curación se daba en templos, generalmente eran dedicados a un dios, los cuales tenían unas zonas de reposo denominados incubatorios, de los cuales el enfermo despertaba sano. De igual forma, existía otro lugar llamado la Treya, que se compara con los actuales centros de salud en los cuales solo se podía llegar a pedir consulta. Cuidados en la civilización hindú. En esta civilización se hacía énfasis a la prevención de las enfermedades, y aunque al cuidado del cuerpo era un deber religioso, se confería importancia al saneamiento y a la higiene, puesto que los médicos, comadronas y cuidadores debían tener las uñas cortas y una buena presentación física. En general, es en la India en donde surge por primera vez una descripción más completa y amplia con respecto a las tareas que involucran el cuidado de los enfermos y la práctica de la enfermería, propiciando de esta manera la aparición de las personas dedicadas a cuidar a los enfermos. Los enfermos bajo cuidado eran por lo general ancianos a los cuales cuidaban bajo normas estrictas de higiene. Etapa religiosa de la enfermería. Comprende el inicio del mundo cristiano, la Edad Media y el mundo moderno. Está asociado al nacimiento de la religión cristiana. El enfermo, el que sufre, es un elegido de Dios y quien lo cuida y se consagra a él también. Los conocimientos teóricos son casi inexistentes y los procedimientos aplicados muy rudimentarios. Lo importante es la actitud, centrada en la caridad, la sumisión y la religiosidad. Expresa su amor a Dios a través del cuidado y el amor a los pobres y enfermos. La enfermería recibe una gran influencia del cristianismo. Valores como la solidaridad, el respeto a la vida y el amor son reafirmados por la doctrina de Cristo. Inicio del mundo cristiano. El auge del cristianismo empujó al desarrollo de los cuidados, que pasaron a considerarse un deber sagrado y adquirieron un enfoque humanitario que previamente no habían tenido. Las personas dedicadas a la tarea de cuidar acabaron por ser adiestradas para la docilidad, la pasividad y la humildad y un desprecio total de sí mismas. Se promulgó una obediencia incontestable a las decisiones de otros estamentos de rango superior, generalmente el sacerdote o el médico. Interpretación de la enfermedad. Para los cristianos, la enfermedad representaba una oportunidad de vida, que suponía la imitación de la vida de Jesús, identificándose con el sufrimiento de su pasión. De este modo, los cristianos tenían la obligación de asistir al enfermo, imitando lo que fue práctica cotidiana en la vida pública de Jesús. La enfermedad ya no se interpretó con un sentido negativo, un castigo sobrenatural. Por el contrario, se entendió como una gracia recibida y un modo de redención. Los cuidados de la salud. Se fundamentó tanto en el ejemplo como en el mandato de Jesús a sus discípulos. Así se recoge en los mensajes de estos, cuando predicaban que en cualquier ciudad que entraréis y os recibieren, curad a los enfermos que en ella hubieren. De esta manera
Los aspectos como el amor al prójimo, la caridad, la misericordia y el servicio desinteresado estaban en la mente de las personas en un intento de parecerse a Jesucristo. Nació así el cuidado de los enfermos como una obra de misericordia. Primeras cuidadoras. Florecieron congregaciones, hermandades y órdenes dedicadas al cuidado de los enfermos. Las primeras fueron de mujeres fundadas con el fin de realizar un trabajo social. Diaconisas. Formaban un grupo de mujeres de buena cuna y elevada posición social, pertenecientes a las familias más distinguidas. Su ocupación principal estaba en relación con los ritos iniciáticos de los catecúmenas. Ejercían funciones de auxilio en hogares necesitados, proporcionando a las familias más desatendidas dinero, ropa y cuidados. Las primeras diaconisas que se conocen fueron Febe y Olimpia. Viudas. Formaron un grupo numeroso de mujeres dedicado a la asistencia de los enfermos y los pobres. No eran viudas en el sentido estricto, no tenían que ser necesariamente mujeres cuyos maridos hubieran muerto. El título de viuda se utilizaba como acepción de respeto por la edad. Sin embargo, si la mujer había enviudado, se le exigía renunciar a contraer nuevo matrimonio. Se dedicaban a trabajar con enfermos y los pobres. Más tarde, desempeñaron un papel importante en la creación de los hospitales. Vírgenes. El papel que estas mujeres representaron no está tan claro. Parece ser que fue un grupo más dedicado a las labores eclesiales y ejercicios religiosos que a tareas relacionadas con la práctica de la caridad entre los necesitados. Se podría decir con las salvedades propias que fueron las precursoras de las posteriores monjas. Matronas romanas. Apareció cuando el cristianismo se infiltró en las clases dominantes romanas, siendo la matrona la mujer rica que atendía a los enfermos, pobres y menesterosos. 3 de estas matronas tuvieron un protagonismo mayor y sus actividades influyeron de forma decisiva en el progreso de la atención al enfermo. Marcela, Fabiola y Paula fueron ellas las que dieron nacimiento a los genodoquios, manteniéndolos con su dinero. Tratamiento de la enfermedad. En relación con el enfermo se destaca como idea visitarlo, asistirlo y cuidarlo, sin hacer referencia a curarlo. Como consecuencia, los cristianos no dieron importancia a la ayuda médica o técnica al enfermo, a lo que también contribuyó la estructura social de las primeras comunidades cristianas. Estas comunidades estuvieron formadas principalmente por esclavos y personas ignorantes, y como en épocas posteriores, las capas sociales más bajas no pudieron disponer de la asistencia médico-técnica de la que disfrutaban los ricos y los nobles. Instituciones para el cuidado del enfermo. La Iglesia resaltó la misión salvadora de Cristo para necesitados y enfermos. Como consecuencia de la religión, se crearon numerosas instituciones dedicadas al cuidado de enfermos y necesitados. La diferencia era que los hospitales cristianos se incluían los cuidados prolongados, mientras que en los romanos se ofrecía una primera asistencia y un periodo de convalecencia para devolver cuanto antes a los soldados al ejército. En instituciones cristianas, los cuidados a menudo eran proporcionados por mujeres de buena cuna que administraban cuidados sencillos. Instituciones para el cuidado de la salud. Con el auge de las congregaciones, la Iglesia se vio en la necesidad de ampliar sus servicios sociales. Los obispos asumieron la tarea de construir lugares donde poder acoger a los desválidos y cuidar de ellos. Estas instituciones se llamaron genodoquios y en ellas se aunaban una serie de dependencias dedicadas a diversos menesteres, incluyendo posadas, hospitales, manicomios, leproserías, geriátricos, orfanatos, etc. Se tomó la decisión de que cada obispo estableciera en su diócesis un genodoquio,
que fueran atendidos en su mayoría por diaconisas, ayudadas por viudas. Los hospitales de esta época, aunque intentaban curar a los enfermos de sus dolencias físicas, ponían mayor interés en tratar las afecciones del alma.